empezar con esto de conceptos claves en sexualidad humana. Algunos conceptos, los que consideramos más importantes, ya les vuelvo a decir, vamos a lo bien básico, y entramos ya en el tema de sexualidad. Esta definición dice de dónde salió, de educación y proyecto de vida del equipo episcopal de educación católica, que yo se los nombré ayer también a este documento. Este documento, la verdad, es que está muy bueno, y el Consudex sacó una nueva edición, y el que había sacado la CEA hace años era muy flaquito, y ahora es una cosa gorda así. Entonces uno dice, ¿qué pasó? ¿Y qué pasó? Que todas las citas están desarrolladas a pie de página, cosa que es interesante, no hay que ir a buscar la cita. Les digo porque siempre es material al que uno puede consultar. Entonces, ¿cómo define persona? Unidad biopsicoespiritual, una presencia consciente y creadora en el mundo, confiada a su libertad y responsabilidad, en medio de otras personas con las que no solo debe convivir, sino autoconstruirse mediante la interacción con ellas y responder así al llamado de una misión trascendente. Acá les han ido dando definiciones de personas, pero acá está todo implícito, ¿no? Sobre todo lo que yo quiero rescatar de esto es lo de los distintos planos. Unidad biopsicoespiritual en un contexto social, que se realiza en un contexto social en relación con otras personas, porque esto lo vamos a referir ahora al tema de sexualidad. La otra, por favor. Persona, unidad sustancial de cuerpo y espíritu. No puede existir la persona si no se está en esta unidad, ¿no es cierto? Se da, por definición, una unidad en el ser. Unidad sustancial de cuerpo y espíritu. Si hay una unidad en el ser, de alguna manera puede intentar, puede buscar, puede acceder a una unidad en el obrar. Y este es el gran trabajo, lograr la unidad en el obrar. Es parte de una unidad en el ser. Y por eso puede llegar a una unidad en el obrar, en lo biológico, psicoafectivo, espiritual y social. Ahora, para poder llegar a una unidad en el obrar, tiene que lograr la integralidad. ¿Qué es la integralidad? Es el orden por el que unas partes se armonizan entre sí, constituyendo una unidad desde su pluralidad. Dicho orden evita que las diferentes partes entren en conflicto y generen contradicciones, destruyendo al ser así compuesto. El gran trabajo en la educación integral de la sexualidad es lograr la integración de todos los elementos. La sexualidad se podrá vivir como comportamientos estancos, pero de esta manera no se logra la integralidad. El gran desafío es justamente lograr lo integral. Fíjense que hay una genitalidad, decíamos hace un rato, que de alguna manera está gatillando un dinamismo erótico, y nosotros lo que tenemos que llegar es a establecer un dinamismo amoroso. Hay distintos estratos, pero esto el que está a cargo de estos programas, al que está a cargo de la orientación de los chicos y demás, lo que tiene que tener muy claro para poder de alguna manera transmitírselos a ellos y ir señalando un camino para que vayan logrando la integralidad. ¿Es fácil lograr la integralidad? ¿Se logra por decreto? No. ¿Se da un examen? No. ¿Se logra cuando termina quinto año? No. Lleva toda la vida. Cada vez más uno puede ir integrando y ser... ¿A quién le cuesta más lograr la integralidad? ¿Al varón o a la mujer? No me pregunta. Al varón. La mujer vive la sexualidad en general, de por sí, por ser mujer, por sus características innatas, unido a lo afectivo. En general, no es que todas las mujeres, hoy están muy masculinizadas las mujeres, ¿no? Pero es una cosa propia de la mujer. Al varón tiene que hacer un trabajo un poco más activo. ¿Qué dice Juan Pablo II de misión de la mujer? Carta a las mujeres y en Mulieres Dignitatis, dicen las dos está, La mujer educadora del varón. Lindo, ¿no?
Uno puede decir, ¿qué significa esto, la mujer educadora del varón? Y a dos puntas educadora del varón. Una educadora del varón, porque la mamá es la educadora, la que pone el sello por toda una cosa. Ya lo vamos a ver cuando hablemos de familia. La mujer con ese pensamiento intuitivo que llega a captar determinadas necesidades y decodifica necesidades y las sacia, va educando a ese chiquito varón que le tocó, a la mujer también, y educadora de su compañero. ¿En qué sentido? En el sentido que le va ayudando a lograr la integralidad. Y en un matrimonio esto es una cosa muy linda. Como la mujer la va a ayudar a su marido a ir viviendo su sexualidad en forma integral. Un varón puede vivir una relación sexual como una mera experiencia y siempre placentera. Como que la característica del varón es que la eyaculación va de la mano del orgasmo. La mujer la cosa es totalmente diferente. Estos son pequeños chispazos que es bueno que tengamos en cuenta. La integralidad. La siguiente. La persona, unidad sustancial de cuerpo y alma. Esto es una perogrullada lo que viene después, pero hay que tenerlo, hay que decirlo. El cuerpo humano con vida posee la dignidad de la totalidad de la persona. ¿Por qué pongo el cuerpo humano con vida? Porque el cuerpo humano sin vida no es una persona. ¿Qué es? Un cadáver. Es otra cosa, ya dejó de ser una persona. La persona es corporal y el cuerpo es personal. Esto que parece un trabalengua da para muchísimo, Si ustedes lo van bajando, lo van mostrando, se lo van diciendo, Bueno, por eso. La persona es corporal, no puede prescindir de su cuerpo, es una unidad sustancial de cuerpo y espíritu, y el cuerpo es personal. Fíjense, cuando uno le dice a un chiquito, vos tenés un cuerpo, es un error. Vos sos un cuerpo. Entre ser y tener hay una diferencia, ¿entienden? Vos sos tu cuerpo. Con todo lo que implica ser tu cuerpo. Muy lindo todo eso. La siguiente. La persona, una unidad sustancial de cuerpo y alma, de cuerpo y espíritu, lo mismo. Podemos ver esto de la corporeidad, todo lo que significa, todo lo que da la corporeidad. Miren cómo está hoy todo centrado en el cuerpo, ¿no? Pero no siempre se ponen sobre la mesa y se sacan afuera todo lo que significa el cuerpo. El cuerpo, principio de la corporeidad, principio de encarnación. Ese espíritu se encarna en un cuerpo y ahí se constituye la persona. Principio de encarnación. La corporeidad, principio de identificación. Yo identifico a Gabriela, me salía tu apellido pero no el nombre, la identifico a Gabriela por su cuerpo. Todos nos identificamos o no. Y en esa identificación también hacemos una identificación en varón o mujer a través del cuerpo. Principio de comunicación. Nos comunicamos a través del cuerpo, a través de nuestros sentidos. Y falta uno ahí, que es principio de manifestación. Identificación, manifestación, nos mostramos y nos comunicamos. La corporeidad, límite de la persona. Es mi límite. Es mi límite en el espacio y en el tiempo. Yo ocupo este espacio y este momento histórico, digamos así. Es mi límite porque es lo que sufre la enfermedad también. Bueno, ahí está, medio de intervención, medio de manifestación y demás, sería. La enfermedad es el límite, la muerte es el límite del cuerpo, no de la persona, y de la persona, pero hay algo que trasciende a eso que es el espíritu. La siguiente. Fíjense, yo creo que esto es, este y algún otro son los diapositivos más importantes del curso. Ustedes dirán, pero qué exagero. Sí. Hoy sí.
Fundamental, importantísimo tener en claro los rasgos constitutivos de un varón o de una mujer. Que el hombre genérico se presenta en el mundo como varón o como mujer. Que hay dos alternativas, no más. Se es varón o se es mujer. El otro, en el curso que terminó, vino un sacerdote que tiene una serie de nombres, de títulos y demás, de doctorados y qué sé yo, y que está a cargo de un colegio de 2000 alumnos, un colegio parroquial de una diócesis del conurbano. Y entonces él desarrolló conceptos claves en educación para el amor. Dijo 2 o 3 conceptos. ¿Cuál fue el primero? Y dice, mire, teníamos 140 alumnos, digan que ya habíamos trabajado esto y todos se sentían, ¿no? Dice, se tiene que dar por muy contentos si les queda bien claro que se es varón o se es mujer. Uno dice, qué cosa, qué perogrullada, qué obvio. Sin embargo, con lo que vivimos alrededor, esto tiene que estar reafirmado a fuego desde el primer día que nace un chico. Que el hombre existe siempre y solo como varón o como mujer. Que la sexualidad es una dimensión originaria y no derivada. ¿Qué quiere decir que es originaria? Que surge en el origen. En el mismo momento que comienza la vida, se determina el sexo de esa persona. Y de ahí va a derivar su sexualidad. En el mismo momento. Porque fíjense, miren si esto no es para trabajarlo con los chicos. ¿Desde cuándo sos varón? ¿Desde cuándo sos mujer? Desde el mismo momento que comenzó la vida. ¿Y cuándo comienza la vida? Porque estas otras son como premisas a fuego y a repetirlas durante todo el tiempo. ¿Cuándo comienza la vida? La concepción. En la concepción. ¿Cuándo? Sí, está bien, pero ¿cuándo comienza la vida? Vamos a lo biológico. La unión en la fecundación. Según el óvulo. Exactamente. Encuentros del óvulo, eso ya lo vamos a ver en otra clase, en qué momento, no importa, pero en la fecundación. Fecundación, barrita, lo mismo que concepción. Es importante tenerlo en claro, porque hoy tratan de decir concepción cuando se implanta. Fecundación no se puede negar, que es el encuentro del óvulo con el espermatozoide. Eso no se puede negar, porque es una idea biológica, es un concepto biológico. Concepción ya no es tan biológico. ¿Se entiende o no? Entonces, fecundación, barrita, concepción, ahí empieza la vida. Y ahí se determina el sexo de ese chico o de esa chica. Es una dimensión originaria y no derivada, no es que viene después. La diferencia sexual es un hecho ineludible y no accidental o derivado. Ineludible, ¿qué quiere decir eso? Que no se puede no tener sexo. Que se es varón o se es mujer. Y ahora vamos a ver cuáles son las circunstancias por las cuales se puede engendrar un varón o se puede engendrar una mujer. El hombre existe siempre y solo como varón o como mujer. Ese es el límite que marca la contingencia. Es mi límite ser mujer. Yo nunca, en ninguna circunstancia, me haga lo que me haga, me opere lo que me opere, me inyecte lo que me inyecte, voy a poder ser varón. Y el varón, lo mismo. Es su límite. No hay posibilidades, Fíjense que en esto del sexo, yo les digo muchas veces a los chicos un ejemplo que les queda muy grabado. Les digo, si por ahí entra un fantasma, alguien que viene con una sábana, yo no lo puedo tocar, no lo puedo mirar, no puedo hablar y tengo que decir si es un varón o si es una mujer. ¿Tengo posibilidades? Siempre y cuando logre de ese sujeto células, yo puedo hacer un estudio de esas células, un estudio complejo, no es una cosa no es para hacer así en un laboratorio, que me van a decir si esas células son femeninas o masculinas. ¿Qué quiere decir? Que todo mi cuerpo, después saltamos a otras dimensiones, pero todo mi cuerpo es femenino, no solamente mis órganos de reproducción. Las células del ojo, del estómago, del pelo, qué sé yo, de la piel, todas tienen una patente femenina. Todas las de cualquiera de los señores que están acá tienen una patente femenina, masculina. Se haga lo que se haga, eso va a seguir teniendo esa patente. Es una patente indeleble, no se puede cambiar. Es mi límite es ser mujer.
yo nunca voy a poder ser varón y me voy a poder poner en la cabeza del varón. Porque no solamente yo soy mujer porque tengo cuerpo de mujer, células femeninas y demás, sino que siento, me expreso, reflexiono, rezo, me manifiesto, me relaciono, todo como mujer. Y el varón como varón. Es el límite. Pero además del límite es la oportunidad. ¿Oportunidad de qué? La oportunidad de, porque muestra la necesidad, y no solamente la necesidad, sino la capacidad de la apertura hacia el otro, hacia el diferente. Y esto es muy lindo. La mujer termina, llega a su plenitud, termina de desarrollarse en presencia de una masculinidad. Y viceversa. Se necesitan las dos cosas, ¿eh? Pasa a la siguiente, a ver si. Es mi oportunidad de apertura al diferente. Creo que lo más importante, yo les decía, estos diapositivos para mí son fundantes, son importantísimos, porque lo que nosotros tenemos que buscar es la forma de educar a los chicos en la reciprocidad, en la valoración del otro sexo y en ver lo que aporta la reciprocidad. No unos por un lado y otros para el otro, la cooperación entre el varón y la mujer. ¿Se entiende esto? Es importantísimo. Hay que distinguir dos cosas. Una cosa es condición sexuada, es propia de todo ser humano. Y otra cosa es actividad sexual, que toma unos años de la vida, o ningún año de la vida, porque no es obligatorio. La actividad sexual. Y ahí le podemos agregar lo que dije en la otra clase, pero vale la pena siempre reciclar algunos conceptos, porque son los claves. La actividad sexual humana tiene objetivos y va a llevar a la plenitud a ese sujeto en tanto y en cuanto cumpla con sus objetivos. Ahora, no tiene ninguna posibilidad un varón o una mujer de acceder a la actividad sexual humana y cumplir sus objetivos en tanto y en cuanto no haya hecho antes un desarrollo cabal y pleno de su condición sexual. Entonces yo todo el esfuerzo lo tendré que poner en que haga un desarrollo cabal y pleno de su condición sexual. Que sea un varón y una mujer bien desarrollados, bien plantados, bien asumido, bien identificado, todo lo que significa la plenitud de la condición sexual. ¿Se entiende esto? Recién ahí podrá acceder a una actividad sexual humana. Plantear y poner el acento de la educación integral de la sexualidad o de la educación sexual en la actividad sexual es olvidarse de todo lo anterior. Todos ustedes, docentes, me lo enseñaron a mí. Lo más importante en la educación cuando se cumple. En los primeros años de vida. ¿O no? Y dentro de los primeros años de vida, ¿cuándo? Los 3 primeros. En los 5 primeros años de vida. Entonces esto de la condición sexuada y todo, y bueno, es fundamental lo que se trabaje en los comienzos. ¿Para qué? Para acceder a una actividad sexual en el momento adecuado, cuando realmente puedan cumplir con los fines de la sexualidad. ¿Se entiende la propuesta o cómo va? Vamos a ver entonces qué significa o qué implica condición sexual. Ese sería el punto inicial. La otra. Acá tenemos que hacer una distinción entre dos cosas. Los biólogos lo tienen claro, los no biólogos no lo tienen tan claro. Espero explicárselo de la forma más sencilla posible. Una cosa es el genotipo, que es la programación genética que tiene una persona. Esto está muy de moda hablar en estos términos, ¿no? Ahora que está tan incorporada la genética y demás. Todos tenemos un determinado genoma, un genotipo. Y nos desarrollamos no únicamente a partir de nuestro genotipo, porque hay muchas cosas que no están en los genes y que sin embargo también se heredan. Pero todos tienen una determinada programación. En el momento que se une el óvulo con el espermatozoide, quedémonos con la parte de genes, porque si no la complicamos mucho, ¿no? Que se establece un determinado genoma, ahí se establece una serie de características, de rasgos, de qué sé yo, para esa persona en particular. Entonces una vida cuando se inicia, ese chico tiene un determinado genotipo.
Y ese genotipo se va a ir expresando, los genes se van a ir expresando en el tiempo según el ambiente que los rodee. Y la expresión del genotipo, lo que se ve del genotipo, es el fenotipo. Por eso dice, fenotipo es el genotipo en contacto con determinado ambiente. Y les paso a dar algún ejemplo. Cuando se establece la fecundación y hay un genotipo para ese chico y se establece, se desarrolla un genotipo para ese chico, hay una determinación genética, por ejemplo, para la altura. Ustedes saben que no hay un gen para la altura, hay un pool de genes para la altura. No quiere decir que ese chico está programado para medir unos 73, no, alrededor de... Ahora yo les pregunto, ¿todos los chicos cumplen con su programación, por ejemplo, para la altura? Para nada. ¿De qué depende? Del ambiente que lo rodee, que ese ambiente podrá estar dado por varias cosas. Por ejemplo, en este caso, de la altura, de una nutrición adecuada, ¿no? Y en todos los casos de expresión genética hay un elemento que es clave y fundamental para el humano, no sé para las otras, pero para la especie humana. Un elemento clave y fundamental que es el afecto. De todas las deprivaciones que puede sufrir una persona, deprivación o carencia, lo mismo, deprivación o carencia, socioeconómico-cultural, la más importante es la deprivación afectiva. Toda mamá, acá hay montones de mamás, saben que no es tan importante qué le da de comer a un chico, sino cómo le da de comer a un chico. En una familia se sabe que no es una normativa, determinadas propuestas que se hagan en una familia, ya estamos saltando de plano, ¿no? En un plano social, qué sé yo, educativo, según cómo estén vehiculizadas esas propuestas por el afecto, van a encarnar en aquel que lo recibe o despierta anticuerpos. Somos tremendamente sensibles al afecto. La programación genética, según el ambiente que lo circunda, se expresa o no se expresa. Otro ejemplo, está muy de moda hoy hablar de oncogenes, ¿o no? Sí. Una persona que tiene un gen que si se despierta, que si se dispara, produce determinado cáncer. ¿Se despiertan siempre? Y no. Se despertarán por distintos factores. Y esos factores se llaman factores oncocinéticos, que pueden ser de lo más variados, desde cosas psicoafectivas, como está requete demostrado el despertar de determinados genes con la depresión, por ejemplo. ¿Sí o no? Sí. Hay dos cánceres que se relacionan íntimamente con la depresión. ¿Cuáles? Que tienen oncogenes, el cáncer de páncreas y el cáncer de mama. Eso está requete demostrado. Es notable. O que se despiertan por cuestiones ambientales, por cuestiones, qué sé yo, es interesantísimo. El ambiente actúa sobre el genotipo. Queda clara la distinción de lo que es el genotipo, y cómo actúa el ambiente. El ambiente es importante, el ambiente es fundamental, el ambiente es un condicionante, pero el ambiente no es un determinante. Y esto subráyenlo. Porque en la cultura nuestra se trata de poner el ambiente como el condicionante de todo, como el determinante de todo. El desarrollo se hace a partir de lo que uno es. Y el ambiente va a condicionar que se pueda desarrollar eso que uno es. Pero no se puede inventar lo que uno es. ¿Se dan cuenta de la diferencia o no? Bueno, la otra. Si entramos en este tema de condición sexuada, tendríamos que explicar, definir todo esto. ¿Qué es sexo? Sexualidad, genitalidad, identidad sexual, orientación sexual, rol sexual, género. Largo, ¿no? Se lo van a tener que escuchar. No hoy, no se preocupen, no hoy. Esto viene 2 veces. Hoy vamos a la primera nomás y un poquito del otro. Y después, la vez que viene, vamos a... Pero es muy importante, ¿por qué? Y porque hoy se presenta todo en la misma bandeja, parece que todo es lo mismo. Entonces hablo de sexo, orientación sexual, el gay, todo es lo mismo. Y no es lo mismo, cada cosa tiene una definición propia y un alcance propio.
nos toca en esta vez, esta clase, hablar de sexo, algo de sexualidad y genitalidad. La siguiente. Sexo. Cuando yo hablo de sexo me estoy refiriendo a los aspectos biológicos. ¿Y el sexo es masculino o femenino? Sexo masculino o femenino. Si yo hablo de orientación sexual, eso es otra cosa. Estoy hablando de sexo. Masculino o femenino. Se relaciona con los aspectos biológicos. Se establece en la fecundación. ¿Por qué se establece en la fecundación? XX, ¿se lo acuerdan? Más o menos. Ustedes saben que todas las células del organismo tienen 46 cromosomas. 46 cromosomas. De esos 46 cromosomas hay un par que es el cromosoma sexual. Ese cromosoma sexual en las mujeres, ese par de cromosomas sexuales en las mujeres es XX. El par de cromosomas sexuales en los varones es XY. El óvulo y el espermatozoide son las dos únicas células del organismo que tienen la mitad del número de cromosomas, que tienen un número haploide de cromosomas, no diploide como las otras, es decir, que tienen 23 cromosomas. Si tienen 23 cromosomas, no tienen un par, tienen un solo cromosoma sexual. Todos los óvulos nuestros tienen el mismo cromosoma sexual, que es un cromosoma sexual en forma de X. Los varones tienen espermatozoides que tienen la posibilidad, unos de tener un cromosoma sexual en forma de X y otros en forma de Y. Las mujeres, un opio, todas iguales. Todos los óvulos, cromosoma sexual en forma de X. Los varones, la mitad de los espermatozoides, y ojo con esto, la mitad de los espermatozoides que produce un varón tienen el cromosoma sexual X. La otra mitad tienen el cromosoma sexual Y. Y entonces alguno dice, ¿cómo la mitad? No puede, no, es la mitad. Porque de una célula inicial que era XY, se parte esa célula, la espermatogonia, la que va a dar origen a los espermatozoides, una da un origen a un espermatozoide X y el otro a un espermatozoide Y. ¿Me siguieron, no? Entonces el varón produce la misma cantidad de espermatozoides X que el espermatozoide Y. Según el espermatozoide que fecunde al óvulo, se establecerá un embrión unicelular, un huevo cigoto o embrión unicelular, vayan haciéndose a la idea de incorporar este concepto, embrión unicelular, huevo, cigoto o embrión unicelular, que va a ser XX, en el caso que se fecundó por un espermatozoide X, o XY. ¿Se entiende? Por lo tanto, el determinante es el padre. Les encanta a los chicos cuando uno les dice, ustedes, chiquitos, de quinto grado, van a ser el determinante del sexo de sus hijos. Se sienten unos reyes. Y la verdad es que es así. Y ustedes les están dando conceptos, ¿eh? Un montón. El determinante es el padre. Las mujeres no. Podrá tener muchas ganas de tener un hijo varón o mujer, pero no pasa nada. Tampoco el señor, ¿eh? Tampoco el señor. Podrá tener muchas ganas, pero no pasa nada. Pregunta que le... ¿eh? El determinante del sexo es el padre. El determinante del sexo es el padre. Fíjense lo que viene ahora, porque este punto es clave, ¿eh? Es el punto de partida, el sexo es el punto de partida para el desarrollo de la identidad sexual y posteriormente de la orientación sexual. El desarrollo que va a tener un embrión unicelular masculino y femenino es diferente. En el momento de nacimiento, después de 9 meses de gestación, es bien distinto el sustrato. Y ahora lo voy a mostrar en algunas diapositivas que es lo que es distinto. Y es a partir del nacimiento que se va a empezar a producir el desarrollo de la sexualidad a partir de sustratos diferentes. Cada uno se desarrolla a partir de lo propio. De manera que el sexo no es algo trivial, sino que de alguna manera es el punto de partida para el desarrollo de la identidad sexual y posteriormente de la orientación sexual. No se elige ni se cambia. Dos premisas obvias, pero
a Macate, ¿no? El sexo no se elige. Ninguno de los que está acá eligió vivir. La vida no se elige, ¿o no? La vida le fue dada. El sexo no se elige, el sexo le fue dado. La vida siempre, en todas las ocasiones, viene con un sexo de la mano. El neutro no llega nunca, ¿eh? Ahora, fíjense que las grandes cosas del ser humano no se eligieron. Yo no elegí vivir, no elegí ser mujer, no elegí vivir en la Argentina, no elegí nacer el día que nací, no elegí tener los padres que tengo, no elegí mi entorno. ¿Sí o no? La verdadera libertad, ¿por dónde pasa? Por la aceptación de aquello que le tocó. Ese es el punto, ¿eh? Y esto hay que tenerlo muy claro. Ahora, después, pues, cuando les hable de verdad, libertad, cómo se entiende hoy todo tan distinto. El sexo no se elige, nadie lo ha podido elegir, ni lo va a poder elegir nunca. Yo siempre cuento una cosa que me pasó en un colegio, con un chiquito de esos calculines, de esos que saben todo, ¿no? Uno de, qué sé yo, 7º grado, y yo estaba el sexo, no se elige. Pues yo digo, ¿qué era eso? Yo estoy chocha, ya es algo. Y entonces el chico levanta la mano y me dice, yo bajé por internet, no sé cómo va eso, ¿sabes? Que ahora con láser se pone semen y se separan los espermatozoides X de los espermatozoides Y, entonces se fue... Pero sí, tiene razón. ¿Quién eligió? El investigador, el médico, la enfermera, no sé, el padre, no sé. Cuando yo digo el sexo no se elige, me estoy ubicando en el protagonista de esa vida. Ese es el punto. No se puede elegir. Yo como tampoco elijo la vida, respondo a la vida. ¿Qué dice Juan Pablo II respecto a la vida? Don. La vida es un don. Y le agrega algo, una tarea. Don y tarea, pero bueno, quedémonos con el don. El sexo es un don que viene de la mano de la vida. No se elige. Segunda premisa, no se cambia. No se cambia. El sexo, aspectos biológicos, patente, genética, que está determinando a todas las células, esa no la cambia jamás. No se cambia. Y ahí cuando yo les digo esa premisa, el sexo no se cambia, les cuento lo del fantasma y demás, qué sé yo, como posibilidad. El que nace varón, acá estoy yendo un pasito más. Más lío todavía se arma cuando uno lo dice. El que nace varón, muere varón. Sano o enfermo, que es otra cuestión. La que sea. Está introduciendo un nuevo concepto, me han dicho. Salud. ¿Qué es la salud? Lo hablamos hace un rato. La salud es armonía. Y en esto también. Armonía entre lo físico, lo psicoafectivo, lo espiritual y la conducta social. Si hay armonía en ese sujeto con respecto al sexo, su sexualidad, su orientación y demás, podrá cumplir con los fines de la sexualidad. Podrá tener una sexualidad activa. Si no hay armonía, hay agonía. Las palabras no son caprichosas. Esto no lo digo yo, lo dice Elio Sgrella, Monseñor Sgrella, en el compendio de bioética. Lindísimo todo lo que dice al respecto de esto, pero lo recalca mucho. Cuando no hay armonía, hay agonía. Sigamos. Sexo, aspectos biológicos. Esto va más para los biólogos, pero a todos les puede llegar a interesar, ¿no? Me parece importante tener conocimientos re básicos, por lo menos. Aspectos biológicos, esos son los signos de varón y de mujer. Y acá se da una especie de cascada. El sexo cromosómico, es decir, XX o XY, determina el sexo genético, porque en los cromosomas están los genes. Y esos genes son los responsables de que se formen las gonadas. ¿Qué son las gonadas? Ovario o testículo. Gonadas. El ovario y el testículo se llaman gonadas. Entonces, el sexo cromosómico XX o XY implica un sexo o determina un sexo genético, porque, por ejemplo, en el cromosoma Y, en el brazo corto del cromosoma Y, hay un gen que se llama gen determinante de la formación del testículo.
¿Por qué se forma el testículo? Porque se activa el gen determinante de la formación del testículo que está en el brazo corto del cromosoma Y. ¿Me siguen o es muy complicado? ¿Me siguen? A partir de la sexta semana se da la diferenciación de la gonada masculina. Se produce la génesis del testículo. ¿Qué les parece? Sexta semana. Sexta semana, por ahí esa señora todavía no sabe ni que está embarazada. ¿Por qué se empieza a activar ese gen? Tienen tiempos de activación cada uno de los genes. Lo real es que en el brazo corto del cromosoma Y hay un gen que se llama determinante de la formación del testículo que se activa en la sexta semana y hace que se forme el testículo. No solamente se forma el testículo, sino que ese testículo es funcionante. ¿Qué quiere decir? Que produce hormonas. ¿Qué hormonas produce? Dos hormonas. La hormona antimülleriana. La hormona antimülleriana es la que inhibe la formación de todas las estructuras femeninas. Y la testosterona, que es la hormona masculina por excelencia. El testículo embrionario y fetal es funcionante. Y la testosterona inunda todo el soma del embrión y del feto. Y masculiniza el embrión y el feto. Por eso yo que les decía, cuando ya transcurrieron 9 meses, bien distinto que sea el sustrato de uno que de otro. Y el ambiente va a actuar en forma distinta, ¿por qué? Porque el sustrato es diferente. Volviendo a aquella afirmación que les hice hace un rato, es el punto de partida del desarrollo de la identidad sexual y posteriormente de la orientación sexual. ¿Se entiende o más o menos? Entonces teníamos un sexo cromosómico, un sexo genético, la presencia de los determinados genes, un sexo gonadal, la formación del testículo o del ovario, un sexo hormonal, los varones producen testosterona y las mujeres producen estrógenos, con la diferencia de que el embrión y el feto masculino produce testosterona y el embrión y feto femenino no produce estrógenos. El ovario se forma mucho más tarde, se forma alrededor de la 12ª semana y no es funcionante. Diferencias entre uno y otro. ¿Y la administración, eso que decía el bajo de testosterona a un feto? Y bueno, lo masculiniza. Un feto femenino y lo pueden probar bastante. Pero suponete que la madre tome... La madre tome o que tenga producción endógena de testosterona. Esto hay una enfermedad que se llama hiperplasia suprarrenal congénita, que se hace el diagnóstico y se trata y no pasa nada. Pero si alguna mujer no se ha tratado de una hiperplasia suprarrenal congénita y produce testosterona o esteroides similares a la testosterona, a lo mejor esa chiquita nace con unos genitales ambiguos. Dentro de los genitales ambiguos lo más frecuente es una mamá que ha recibido medicación o que le ha pasado esto. Puede llegar a ocurrir. Fíjense, esto sí me parece importante. Sexo hormonal, la producción de hormona. La producción de hormona en el embrión y en el feto, estoy hablando antes del nacimiento. El testículo cumple una función específicamente diferenciadora en el sentido masculino. La testosterona, hormona prenatal, interviene activamente en la diferenciación sexual del sistema nervioso central. El sistema nervioso central del varón y de la mujer al nacimiento es bien distinto. Esto es lo que yo les quiero dejar bien en claro. ¿Por qué es distinto? Porque ha tenido el estímulo de una hormona que el otro no tuvo. Las hormonas prenatales tienen una influencia determinante sobre aquellas vías nerviosas que luego, durante la vida de adultos, intervendrán como factores reguladores de la conducta sexual. Esto podría ser una explicación desde la biología de los diferentes comportamientos del varón y la mujer, ¿o no? Desde la biología, fíjense, el sustrato ya es distinto. ¿Qué es lo que les están diciendo así en la cultura de hoy? Ah, no, todos son imperativos externos que hacen que el varón sea así, que la mujer sea así, que si... No, ustedes ponen chicos de, qué sé yo, de 2, 3 años, chiquititos, o antes, está bien, los comportamientos son bien distintos. Y no es que se los enseñaron, son distintos. ¿Se entiende o no? El ambiente actúa, sí, el ambiente actúa. Y actúa un montón. Pero sobre algo dado, eso es lo que les quiero recalcar. Sigamos.
En el caso de la mujer, en la 12ª semana, a partir de los conductos de Müller, que eran los que habían sido inhibidos de la otra manera, se forman las trompas del útero. Y entra en la 8ª y 12ª semana los genitales externos. No interviene el ovario ni sus hormonas, los estrógenos actúan tardíamente perfeccionando los órganos derivados de los conductos de Müller y las glándulas anexas. Es un comportamiento absolutamente diferente en un caso y en otro. Que quede claro entonces que hay un sexo cromosómico. ¿Y qué es sexo cromosómico? Un sexo genético, genes distintos, el productor del testículo, el productor del ovario, qué sé yo, un sexo gonadal, un sexo hormonal, un sexo genital. El sexo genital está dado por órganos de reproducción internos y externos, femeninos o masculinos, que son los que sirven para hacer la heteroclasificación de ese chico en varón o mujer, que tradicionalmente se hacía en el momento del nacimiento y ahora se hace cada vez más precoz, ¿no? Ahora en la semana 20 más o menos, y bueno, ya le dicen si es varón o mujer. Pero ¿qué es lo que miran para ese varón o mujer? Y la genitalidad que se está formando. Se podría hacer, previo a eso todavía, la determinación si es varón o mujer. ¿Cómo? ¿Analizando qué? Líquido amniótico, pero el líquido amniótico, ¿qué es lo que se analiza en líquido amniótico? Las células que se han descamado de ese feto. Lo que se analiza, porque el líquido amniótico, la constitución del líquido amniótico es el mismo en los dos. Lo que pasa es que se han descamado células, entonces se centrifugan, se logran células, entonces se hace el estudio de las células de sexo. Que ahí podés hacer el estudio de qué, de sexo, si hay alguna patología, qué sé yo, todo, porque ese es el estudio del cariotipo de los cromosomas. Premisas. Y estas sí, después van a tener un trabajito que les proponemos, el que quiere lo hace y el que quiere no, pero yo les puedo asegurar que esta pavada gatilla cualquier cantidad de cosas. Fíjense, el sexo no se cambia, el sexo no se elige. Para trabajar con los chicos de cualquier edad, porque esto en los chiquititos también. No se puede elegir. Por eso es una estafa a una mamá que le dice al chico, ay, ¿qué quieres tener? ¿Un hermanito o una hermanita? Eso no puede elegir. Cuanto más que le diga que te gustaría, que sería mejor, pero ¿qué querés? No se puede, Entonces el sexo no se elige, el sexo no se cambia. Las diferencias no son deficiencias. Esto también, diferencias físicas, psicoafectivas, espirituales y sociales. Diferencias a todo nivel. Somos distintos y hay que educar en la diferencia. Me matan algunos con eso. Porque hoy parece mala palabra, ¿o no? El varón bien varón, la mujer bien mujer. Misiones diferentes, No se puede educar en el unisex. Esto es lo que tiene que quedar clarísimo. Hace mucho daño eso. Hay que tener bastante claro el perfil de varón y el perfil de mujer al cual nos vamos dirigiendo. Que el varón se sienta varón y valioso como tal y la mujer también como tal. Los sexos son recíprocos y complementarios. Esto les vuelvo a repetir. Acá tiene que estar el punto. Educar en la reciprocidad, en la complementariedad. Primero tendrá que reconocerse el chico en el sexo que le tocó como tal, valorarse, identificarse, todo, y después abrirse al diferente. El trabajo es ese, empezar por él y después el otro. Sexualidad. Esta es la definición que da Orientaciones Educativas sobre el Amor Humano, Pautas de Educación Sexual de la Sagrada Congregación para la Educación Católica. El que quiera realmente meterse en estas temáticas, tenga este documento. Es una joyita. Sencillo, cortito, es del año 84, lo dice ahí, pero es del año 84. Buenísimo, buenísimo. Ahí dan una serie de orientaciones, porque después vinieron otros, pero nada que ver con este. Orientaciones educativas sobre el amor humano. ¿Qué dice de la sexualidad? Elemento básico de la personalidad. ¿Qué es la sexualidad? Un elemento básico de la personalidad. Un modo propio de ser, de manifestarse, de comunicarse con los otros, de sentir, de expresar y vivir el amor humano. Elemento básico de la personalidad. Si yo logro en ese chico, que ese chico tenga un desarrollo pleno de su personalidad, con todos los atributos de una
personalidad integrada y demás, de la mano va la sexualidad. No son compartimentos estancos. Eso hay que tenerlo muy claro. La siguiente. Rasgos característicos de la sexualidad. Ya lo hemos ido diciendo en el curso, en el discurso de esta clase, pero de todas maneras, abarca toda la persona. Y sí, abarca lo físico, lo psicoafectivo, lo espiritual, lo social. Yo no soy mujer únicamente por mi sexo, sino que, como les dije hace un rato, pienso, me expreso, siento, reflexiono todo como mujer y el varón como varón. Abarca toda la persona, no podemos escindirlo. Es una realidad dinámica. Esto es importantísimo. ¿Qué quiere decir eso? Y que la sexualidad se desarrolla, que pasa por distintos momentos. No es estática. Y va a ser muy distinto a la forma de manifestarse y de expresarse la sexualidad en un chico de 1 año, de 3, de 10, de 12, en un adulto. Y ese dinamismo continúa toda la vida, Sigue desarrollándose la sexualidad como que nos desarrollamos en todos los aspectos durante toda la vida, ¿o no? Hay momentos más claves, pero es una realidad dinámica que se desarrolla. En el encuentro que viene vamos a entrar ya en desarrollo de la sexualidad. Y como en el desarrollo de cualquier sistema, aparato, lo que sea del ser humano, hay momentos de mayor vulnerabilidad. La vulnerabilidad siempre se asocia ¿con qué? Con los momentos de mucho cambio. Cuando hay mucho cambio, mayor vulnerabilidad, porque hay mayor movimiento, es la lógica. Pero eso viene para la vez que viene. Se sitúa en lo más profundo de la persona, porque se sitúa en lo externo, lo que puede ser el cuerpo, qué sé yo, pero se sitúa en la psicoafectividad, en la espiritualidad, en toda la persona. Y es una fuerza para desarrollar la persona. Pero va a desarrollar a la persona en tanto y en cuanto logre la integralidad. Entonces vamos siempre al mismo núcleo. Una fuerza que está en la persona, a través de la sexualidad se desarrolla una personalidad y demás, pero tiene que lograr integrar todos sus aspectos. La siguiente. Valores básicos de la sexualidad. Personalización. Llegar a conformar una personalidad bien integrada. Personalización. Por eso la educación, en este documento Educación y Proyecto de Vida, hace mucho hincapié, dicen, toda educación para el amor tiene que ser una educación personalista. ¿Personalista qué significa? Apoyada, centrada en determinada definición de persona. Personalizada, que de alguna manera esté mirando las características de ese sujeto particular. Y personalizante. ¿Qué significa personalizante? Que lo lleve a sacar fuera, a actualizar todas sus potencialidades. Tendrá que lograr todo eso para sí, para después abrirse al tú, abrirse al diferente. Fíjense toda la evolución que hace un chico que está centrado en sí mismo, que se tendrá que ir es egocéntrico y tendrá que ir al alterocéntrico. Y después, en una tercera etapa, tendrá que ir a la apertura al nosotros. Este es el desafío nuestro. Educar en el reconocimiento y la aceptación. Que reconozcan y que acepten nuestros chicos, desde chiquititos. ¿Qué tienen que reconocer y luego aceptar? Porque son 2 momentos del proceso. Una igual dignidad de todos los hombres, varones o mujeres. Igual dignidad. Reconocimiento y aceptación de la diferencia de ser varón o mujer. La igualdad pasa por la dignidad, pero son diferentes varones y mujeres, No se puede educar en el unisex. Y en el reconocimiento y la aceptación de la diversidad que existe dentro de los mismos varones o dentro de las mismas mujeres. Me parece importante el reconocimiento y la aceptación de la diversidad. No se puede ser cuadriculado y decir, ay, bueno, los varones responden a tales cánones, las mujeres a tales cánones. No. Hay diversidad y la aceptación de la diversidad no es sencilla. Y tenemos muchos, a veces estamos muy,
sé yo, muy estructuraditos en esto. Esto viene para la clase que viene. Yo voy a empezar la clase que viene a partir de esto. Creo que ahí termina, ¿no? Sí.